presento, soy el ingeniero José Alfredo Santillán Domínguez, para los que no me conocen. Soy egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. Llevo ya más de 12 años de experiencia como asesor técnico y también como productor en diferentes cultivos. Entre ellos, pues hemos estado manejando y manejamos lo que es la parte de la lechuga. Y el día de hoy, pues les quiero presentar las principales enfermedades de la lechuga, que entre ellas, pues realmente el objetivo del curso no va a ser tanto darle las recetas de qué pueden aplicar o qué producto pueden aplicar, ya que pues, nos encontramos de diferentes países. Se va a basar más el curso en la parte de saber reconocer o identificar este tipo de enfermedades. Se les van a dar algunos ejemplos de algunos productos e ingredientes activos y al final pues les voy a mostrar en dónde pueden buscar ya un control como tal, si quisieran realizar un control buscando productos específicamente en su país. Pues al final les muestro una página de internet en la cual podemos checar fácilmente, dependiendo de la enfermedad, cuáles son los productos que están registrados para controlar o para dar manejo a ese tipo de enfermedades. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña introducción, primero definiendo qué es una enfermedad. Entonces, una enfermedad van a ser todos los desórdenes fisiológicos causados por microorganismos patógenos. En este caso, hablamos lo que son hongos, bacterias o los virus, o a factores ambientales que determinan un cambio adverso en la forma, función o integridad de la planta, que pueden provocar una incapacidad parcial o la muerte de la planta o alguna de sus partes. Entonces, algo que nos va a provocar que la planta no se desarrolle adecuadamente o que no tenga un desarrollo conforme debería de llevarlo si tiene las condiciones ambientales adecuadas, hablando en cuestión de temperatura, humedad, la cuestión del riego, etcétera. Entonces, el día de hoy solo nos vamos a enfocar a lo que son hongos y bacterias. De la parte de los virus, pues realmente no la traigo como tal en la presentación, ya que pues generalmente los virus nos van a manifestar un problema o una característica de deformidad, cambios de colores, etcétera, sobre nuestras plantas, enanismo, etcétera. Y el control, pues realmente, para ser sinceros, pues no existe ningún viricida que pueda controlarte alguna enfermedad causada por algún virus. Entonces, lo ideal en esos casos, pues es manejar lo que sería la parte de los agentes que nos transmiten ese tipo de virus, como es la mosquita blanca, lo que son los pulgones, lo que son los trips, etcétera. Tal vez en otra charla que tengamos, pues les mencionaría o veríamos la parte de las plagas que atacan a este cultivo, y allí pues ya se les podría mencionar qué tipo de virus es el que nos podrían estar transmitiendo, dependiendo principalmente si hablamos de este cultivo. En cuestión de los cambios ambientales, pues tenemos lo que son la parte de los estrés, tenemos la parte de lo que es los síntomas de deficiencia de nutrientes, que para ese punto en específico de deficiencias de nutrientes, pues pueden visitar nuestra página de YouTube. Ahí nos encuentran como Agrocejo y ahí hay un curso completo de más de 2 horas sobre el reconocimiento de deficiencias nutrimentales en los cultivos como tal. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar específicamente a lo que son hongos y son bacterias, y solo vamos a ver algunas de las principales. Entonces, las enfermedades se dice de que son procesos dinámicos, y para que estos se puedan manifestar se requiere la interacción de 3 factores a través del tiempo. Es decir, tienen que coincidir estos 3 factores, lo que sería el ambiente, lo que sería el patógeno y lo que sería la planta, en algunas condiciones adecuadas a través del tiempo o en un momento específico donde se manifiesten las 3 para que se pueda producir o para que se pueda desarrollar la enfermedad en nuestros cultivos. Entonces tenemos que, para que realmente se pueda presentar una enfermedad, necesitamos el ambiente favorable para la enfermedad o ambiente desfavorable para el cultivo. La otra sería que esté el patógeno virulento. Hablamos de un patógeno virulento, aquel que es capaz de provocar una infección o que pueda llegar a desarrollarse en nuestro cultivo como tal, y necesitamos tener lo que sería una planta susceptible. Si cualquiera de estos casos no estuviera presente en un tiempo determinado, el patógeno, aunque estuviera presente, no podría desarrollarse o no podría llegar a infectar nuestro cultivo como tal. Es decir, si nosotros tuviéramos un ambiente favorable,
y tenemos un patógeno virulento, pero nuestra planta no está susceptible porque no está pasando estrés, está nutrida balanceadamente, en la cual no tiene exceso de follaje, no tiene exceso de suculencia, por así decirle. Entonces, nuestra planta, al no ser susceptible, no importa que esté el patógeno en el ambiente, ni que el ambiente esté favorable para ese patógeno, no se puede desarrollar la enfermedad sobre nuestro cultivo. Si estuviera la planta susceptible, si estuviera el patógeno virulento, pero el ambiente no es el favorable para ese microorganismo, entonces tampoco podría desarrollarse ese patógeno sobre nuestro cultivo. Y si tuviéramos plantas susceptibles, tuviéramos ambientes favorables, pero el patógeno no es virulento o en ese momento en la estructura en la que está no es en la que puede llegar a contagiar nuestro cultivo, pues tampoco podría desarrollarse adecuadamente o no podría contagiar nuestro cultivo. Entonces es necesario que estén los tres factores en un mismo momento, en un transcurso de tiempo para que se pueda llevar la infección o infestación de nuestro cultivo con alguno de los patógenos. Algunos conceptos clave, entonces podemos decir que un patógeno es muy diferente a enfermedad, ya que el patógeno solo estamos hablando de un microorganismo que puede transmitirnos una enfermedad o puede provocar una enfermedad, siempre y cuando esté la planta susceptible y siempre y cuando tengamos el ambiente también que sea favorable para el mismo. Entonces, un patógeno es muy diferente a hablar de una enfermedad. Un patógeno, entonces, va a ser un microorganismo capaz de producir una enfermedad, especie o individuo. Un inóculo va a ser la estructura del patógeno capaz de llegar a la planta y producir una infección. Es decir, en los hongos podemos hablar de esporas sexuales o asexuales, esclerosios o esclerotos y micelio, dependiendo del tipo de hongo, pues es la forma en la cual se puede presentar la parte o la estructura que va a provocar la infestación o produce la infestación en nuestro cultivo. Y la fuente de inóculo, pues va a ser el lugar donde se produce el inóculo. Entonces estamos hablando que la fuente del inóculo puede ser una planta enferma, puede ser rastrojo, puede ser el suelo, puede ser la semilla, y en algunos casos podría ser hasta el caso de, en algunos casos, si hasta puede ser la fuente de inóculo o más bien la fuente de transmisión, muchas veces puede ser hasta las mismas personas a la hora que están realizando las labores culturales de su cultivo. Se llevan todos los inóculos en la herramienta, se llevan los inóculos en las manos, en la ropa, y de esa forma hacen la transmisión hacia las demás plantas o hasta otro cultivo. A veces vas y te metes a un cultivo del vecino, regresas al tuyo y ya contaminas tus plantas por no tener el cuidado o la prevención de desinfectarte o de llevar una higiene correcta a la hora que entras a tus cultivos. La patogénesis, pues es el proceso mediante el cual el agente patogénico provoca la enfermedad a su huésped. Entonces, implica la interacción entre el huésped, el patógeno y el ambiente durante un periodo determinado. Lo que estábamos hablando, necesitamos que estén las tres cosas, tanto la planta, esté el patógeno y esté el ambiente, en condiciones adecuadas los tres para que se pueda desarrollar durante un tiempo determinado. Esta sería de forma sencilla lo que serían las etapas de la patogénesis. Tenemos primeramente lo que es la sobrevivencia del patógeno. Posteriormente se da la diseminación del patógeno, la incubación, se da la penetración, se da la infección, colonización y reproducción. Entonces hay una parte que se da dentro de la planta y hay una parte que se está dando fuera de la planta. Lo que tenemos en color azul está ocurriendo en el exterior de la planta, lo que está de color verde está ocurriendo dentro de la planta ya. Entonces la sobrevivencia, pues, en la fuente del inóculo primario o es la fuente del inóculo primario que a veces estos tienen estructuras como los esclerosios en los cuales pueden soportar 1 año o 2 años sin sufrir daño o sin morirse ya debido a esa estructura que tienen para poder sobrevivir o poder resistir durante mucho tiempo hasta que se presenten las condiciones adecuadas para poder hacer la contaminación o infección de nuestro cultivo. También tenemos lo que es la diseminación, que ahí en la diseminación pues hablábamos de
material vegetal como tal, las plantas que ya tenemos contaminadas también podrían ser un medio de diseminación, los agentes físicos como el agua, como el aire, y los agentes bióticos, que ahí es donde yo les mencionaba que hasta puede ser parte del hombre o la misma persona estarlo moviendo de un lugar a otro. Ya cuando se da la inoculación es la llegada a la planta huésped, es cuando llega ya sobre las hojas, cuando llega al tallo, cuando llega a la raíz, dependiendo de la enfermedad de la que estemos hablando, pero hasta allí todavía no nos causa nada, solamente ha llegado a reposar o ha estado en contacto sobre nuestro cultivo. Posteriormente, donde es ya la penetración, entonces ahora sí allí ya es donde el inóculo entra dentro de la planta, cualquiera parte de nuestros órganos o de los órganos de nuestra planta, y tenemos la penetración directa, que puede ser directamente por la cutícula o indirectamente por estomas o heridas que pueden presentarse dentro de nuestro cultivo. La infección es el establecimiento del vínculo parasitario, es cuando ya a la hora que penetró, ya el hongo, o sea la bacteria o la enfermedad que estemos hablando, ya establece un vínculo o ya se ancla completamente sobre nuestro cultivo, sobre alguna parte del órgano, y empieza a desarrollarse o empieza a tratar de colonizar, que sería la siguiente parte. Que la colonización pues es la distribución de los tejidos intercelulares o intracelulares, y es cuando ya podemos ver un síntoma o cuando ya nuestra planta va a manifestar los síntomas de forma exterior. Y la reproducción pues reinicia el ciclo infeccioso, o que aquí es ya cuando el hongo o la bacteria se reproducen, y si no se tienen las condiciones adecuadas o si no se ha hecho un buen manejo, pues estas enfermedades pues terminan siendo un ciclo, cíclicas, y cada vez que tú estableces un cultivo se te vuelven a manifestar, se te vuelven a manifestar. Si tú no rompes con el ciclo a la hora de desinfectar tus utensilios, tus herramientas, si estuviéramos hablando de sistemas hidropónicos, que tú no desinfectes tus tubos, no desinfectes tus camas, pues entonces se puede generar una alta incidencia de enfermedades, o que constantemente estés batallando con el mismo tipo de enfermedad. Hablábamos que la enfermedad se puede dar dentro o fuera de la planta, entonces tenemos un ciclo primario en el cual tenemos lo que es la sobrevivencia del organismo, se da la diseminación, se da la inoculación, se da la penetración, en ese momento ya estamos dentro de la planta, se da la infección, colonización, reproducción, y de allí puede irse otra vez hasta sobrevivencia si es que ya no hubiera plantas. Entonces el organismo puede entrar en sobrevivencia, o en automático, que sería el segundo ciclo. Si hay condiciones ambientales, si está el cultivo susceptible, se puede dar lo que es diseminación, nuevamente la inoculación, penetración, y se sigue el ciclo. Entonces, en cuestión de síntomas y signos, hablamos que un síntoma es la manifestación externa de la enfermedad que puede ser percibida por uno o más de nuestros sentidos. Es decir, estamos hablando que la parte del síntoma sería cuando tú ya ves un cambio de coloración, estás viendo que se pone de color amarilla, estás viendo que se pone de forma necrótica, etcétera. Entonces tú ya ves el síntoma como tal, o ves un cambio de coloración o un cambio de aspecto sobre tu planta específicamente. Entonces es lo que sería un síntoma. El signo es la presencia visible del agente causante de la enfermedad mediante una o varias de sus estructuras. Entonces, un síntoma es lo que vemos, el cambio de coloración o la expresión de la planta por el ataque de la enfermedad, y el signo serían las estructuras que podemos ver del hongo. Hay muchas estructuras que podemos ver, por ejemplo, cuando hablamos específicamente de la lechuga, uno de los más comunes que nos aparece es bremia, que es muy sencillo identificar el signo, que es la parte de la propagación del hongo en la parte de abajo de nuestras hojas. Entonces, sería lo que sería el signo, es lo que vemos de color blanco, como un tipo algodón en la parte de abajo de nuestras hojas, y lo que sería el síntoma es lo que vemos por la parte superior de nuestras hojas, que empiezan a tomar una coloración amarilla, una coloración un poco oscura, café, y si no se controla, pues puede llegar a necrosar completamente nuestras hojas. Entonces, si no hay preguntas de lo que acabamos de ver, vamos a iniciar a ver cada una de las enfermedades.
iniciamos con la bremia, que es lo que les comentaba. Entonces, aquí voy a tomarla como ejemplo para mostrarles. Entonces, en la primera fotografía, vemos cómo se ve ahí el hongo, se alcanza a ver un algodoncillo de color blanco, que ese sería el signo, ese no es el síntoma, sino el signo de la enfermedad, y el síntoma que nosotros podríamos ver es lo que se mira en esta otra fotografía del lado derecho, donde ya vemos un cambio de coloración, vemos una coloración un poco amarilla o un poco cafecita, y como les mencionaba, si no se controla, pues llega a necrosar o a matar completamente todas las hojas de nuestras lechugas. Entonces, así es como inicia o como la podemos identificar muchas veces o en algunas ocasiones, dependiendo de las condiciones ambientales, se puede estar mirando ya lo que sería el signo, donde podemos ver la estructura del hongo, la coloración blanca o el algodoncillo debajo de nuestras hojas, y estas aún no manifiestan un signo, o perdón, un síntoma claro en la parte superior, donde ya se esté mostrando la coloración amarilla. Generalmente coincide uno con otro, pero puede darse el caso en el cual solo se esté manifestando el signo y el síntoma se tarde algunos días más. Conforme va avanzando, estas son fotografías de la parte de abajo, en la cual se ve que el algodoncillo, pues teóricamente ya no se está reproduciendo, ya no está tan visible. Sin embargo, pues ya nos causó un daño o ya causó un problema fuerte sobre nuestras hojas, ya que estamos hablando de un cultivo en el cual vendemos hojas, y el ataque, como se mira aquí en las fotografías, pues realmente ya es una hoja o es una lechuga que difícilmente tú la vas a poder comercializar, y si la comercializas, pues ya tendrías problemas, principalmente en cuestión del precio, porque ya serían lechugas de segunda o de tercera por los síntomas que ya tienen. Entonces, el problema que tenemos en lechuga es que todas las aplicaciones o todo lo que hacemos, pues realmente tiene que ser de forma preventiva, evitando que esto aparezca, porque como estamos vendiendo hojas, si el daño es muy fuerte, pues ya perdió completamente la calidad, llegando a perder hasta la oportunidad de venta, que es lo que estamos buscando principalmente. Entonces, aquí vemos otras imágenes en las cuales siguen siendo síntomas de lo que es la bremia, y como les comentaba, a la hora que tú ya lo controlas o a la hora que va avanzando el síntoma, pues llega a darse un poco de necrosis o una coloración café oscura, no solo el síntoma de color amarillo, sino que ya te deja unas manchas de color café, donde eso pues completamente demerita la calidad de tu cultivo. Las condiciones favorables para su desarrollo, pues necesitamos o la enfermedad se desarrolla más fácilmente si tenemos periodos prolongados de tiempo fresco, húmedo, que estamos hablando cercano al 100% o arriba del 95% de humedad relativa, y sobre todo también se presenta mucho cuando tenemos días con mucha nubosidad. Si por ahí me ha tocado escuchar a varios productores, por ahí a veces que nos hacen consultas, que nos han mencionado que ellos utilizan riego con una mochila aspersora o riego por aspersión a mediodía sobre sus cultivos. Ese es un gran error, porque de esa forma estás provocando la propagación o estás dando el ambiente ideal para la mayoría de las enfermedades, o para que se te pueda desarrollar la mayoría de las enfermedades. Entonces, otra condición favorable es los riegos por aspersión, o que tengamos lluvias constantes en el caso de que tengamos nuestro cultivo al aire libre. La otra es de que produce infestaciones en 2 a 3 horas a una temperatura de 2 a 20 grados centígrados, y la mayor esporulación está en temperaturas nocturnas de 5 a 10 grados centígrados y diurnas de 12 a 20 grados centígrados. También el estrés por temperaturas bajas, luminosidades débiles o carencia de agua también nos va a estar provocando o hace que nuestra planta sea mucho más sensible al ataque de esta enfermedad, ya que siempre que tú metes una planta a un estrés, pues en automático se bajan sus defensas, y cualquier planta o hasta uno mismo está mucho más susceptible al ataque de cualquier enfermedad. Esta enfermedad, pues generalmente cuando aparece, si están las condiciones ambientales adecuadas y no se actúa rápido,
tenemos que su ciclo se completa en menos de 5 días cuando tenemos condiciones favorables. Entonces, en este caso hay que actuar muy rápido, si no, se te va a propagar muy rápidamente dentro de tu unidad de producción y podría causarte una gran pérdida en cuestión de visibilidad por la coloración amarilla o café que te puede provocar sobre cada una de tus hojas. El control químico, les mencionaba que solo voy a hablar de forma general en la parte del control, y al final pues ya les digo dónde pueden buscar un poco más de información directamente dependiendo de la enfermedad que tengan. Entonces, el control químico, pues tenemos varios productos que se pueden utilizar. Principalmente pues tenemos lo que es Concento, lo que es Cupravit. Generalmente para la mayoría de hongos y de bacterias podemos utilizar cualquier producto a base de cobre. Tenemos lo que es el Previcure Energy, tenemos también lo que sería el Folpet, el Fosetil, el Azostrobin, que también puede ser Amistad. Aquí tengo un nombre como Maxtrovin, que es el mismo que Amistar. Y también como preventivo de la mayoría de los hongos, pues podemos utilizar lo que son Bacillus subtilis, que nos ayudan no tanto de que te controlen las enfermedades directamente, sino que compiten por espacio y por alimento al llegar a la hoja, y con eso pues evitamos que se propague o evitamos que llegue al nivel de penetración, porque el bacillus está ocupando espacios en los cuales podría penetrar cualquier enfermedad. La siguiente enfermedad es Ericife, que es muy parecida o es similar a la que acabamos de ver de Bremia. Sin embargo, la característica de es que por lo general vamos a ver el signo o el hongo, lo vamos a ver en la parte superior de las hojas, como se muestra aquí en las fotografías. Entonces, en la enfermedad anterior, mirábamos que el signo o el algodoncillo empezaba por la parte de abajo de nuestras hojas, y por la parte de arriba estábamos viendo una coloración amarilla o estábamos viendo el síntoma como tal. En este caso no, en este caso vemos los puntitos blancos. Si nos damos cuenta, solo son pequeños puntos que si no se controla, pues puede seguir avanzando, pero la diferencia entre esta y la otra es que esta inicia en la parte superior de las hojas y inicia con pequeños puntos, no con manchas tan grandes como las que les mostré en la cuestión de Bremia. Entonces, aquí en estas fotografías vemos diferentes niveles de síntoma. Podríamos decir que es una enfermedad un poco menos agresiva en cuestión de dañar la hoja. Sin embargo, pues sí llega a causarnos algo, algo en la cuestión visual, también en la parte de la calidad de nuestro cultivo. Las condiciones favorables para que se desarrolle este cultivo, pues, esta enfermedad, tenemos que son temperaturas entre 4 y 32 grados centígrados, teniendo un óptimo de 18 a 25 grados centígrados. También se presenta, igual que la anterior, cuando tenemos luz difusa o cuando hay días nublados y una alta humedad relativa mayor al 90%. Esta realiza su ciclo en 4 días en condiciones favorables. Entonces es un poco más rápida en cuestión de su desarrollo, es mucho más rápida en cuestión del tiempo que se tardaría desde que llega, se establece sobre el cultivo para la reproducción. Estaríamos hablando de un día menos que lo que es Bremia. Por ahí preguntan en el chat que si se puede hacer preguntas. Sí, con toda confianza puede activar su micrófono y realizar las preguntas de cualquier duda que tenga. El control de esta enfermedad, pues tenemos... Buenas noches. Sí. Disculpe, ¿cómo estamos? De Argentina. Le quería consultar recién sobre el hongo anterior, que usted hablaba sobre Bremia. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Gustavo Tapia. ¿Cómo estamos? Sí. Mucho gusto. Yo le quería, igualmente para mí, le quería consultar sobre este hongo en particular, que obviamente que yo en estos días atrás, bueno, la última cosecha que tuve también me pasó con este hongo. Y acá en Argentina, ¿qué le puedo llegar a aplicar? Y si esto, una vez que ya está este hongo instalado en la lechuga, lo puede consumir el ser humano, ¿no? La persona. Sí, sí se puede consumir sin ningún problema. A la hora que uno lava, pues retira la parte del hongo como tal. Se puede consumir sin ningún problema, aunque como les mencionaba, realmente
el aspecto visual pues ya pierde mucha calidad en esas características, ¿no? En la parte del control, pues yo me iría por un Azostrobin como tal, o que es un producto sistémico, que en este caso es la parte ya de irse hacia un control cuando ya se te está disparando o cuando ya tienes la parte del historial de que constantemente se te está presentando. Entonces, en cuanto llega el microorganismo o empiezas a ver los primeros síntomas, le mandas, como le mencionaba, por ejemplo, el Azostrobin, ya tendría que buscar en su país cuál es el producto o cuál es el nombre comercial de algún producto con Azostrobin, y lo paramos inmediatamente porque al estar abajo de las hojas, difícilmente un producto que sea de contacto lo va a controlar. Entonces, cuando llega ya nuestro cultivo, lo ideal es ya mandarle un sistémico para controlarlo, para curar como tal, y ya una vez que ya paramos ese hongo como tal, ahora sí podemos utilizar los que son de contacto, como el cobre, como el bacillus, para poder prevenir que este hongo se siga reproduciendo o siga colonizando nuestro cultivo. Entonces, siempre es recomendable, ya cuando lo tenemos presente, meter un sistémico, y de ahí ahora sí nos vamos con los que son de contactos o preventivos, porque lo que le mencionaba, como está en la parte de abajo el hongo como tal y arriba estamos viendo el síntoma, si tú no utilizas una aplicación foliar que sea por medio de una mochila motorizada, la cual nos pueda generar una neblina que penetre hasta la parte de abajo de las hojas, difícilmente podría controlarse. Entonces, lo ideal es, mejor le metes sistémico, no importa dónde caiga sobre tu planta, de allí la planta lo trasloca hacia donde está el problema, lo controlamos y ya sigues con las medidas sanitarias o con las medidas preventivas. No sé si pude aclarar allí su duda. Correcto, sí, sí, en realidad, y en el sistema hidropónico, que nosotros utilizamos la solución nutritiva en los tanques, este producto sistémico, ¿se puede agregar a la solución nutritiva para que recorra los canales de cultivo y de esa manera absorberlo por la raíz, en este caso, el producto? Lo ideal es de que usted lo mande de preferencia de forma foliar, porque al mandarlo en el sistema de riego, como me menciona, tendría que preparar una solución solo para la aplicación, ya que en el momento que usted empieza a reducir la dosis, podríamos estar provocando una resistencia de este hongo al insecticida y tener mucho más riesgos o más problemas más adelante o ciclos más adelante. Muchas gracias, ¿eh? Por ahí en el chat mencionan que alguien por ahí también ha utilizado lo que es el Previcur. También el Previcur, como mencionaba ahorita, es un producto sistémico que son los ideales para controlarlo por el lugar en el cual encontramos a la gente o al hongo como tal. En cuestión de este, que está en la parte superior, pues no habría tanto problema en aplicar un producto de contacto para poderlo controlar porque lo tenemos expuesto completamente hacia la parte superior, donde podemos controlarlo muy fácilmente hasta con agua oxigenada o con algún bicarbonato de sodio o bicarbonato de potasio, solo cambiando el ambiente para que el hongo pueda morirse sin ningún problema. Entonces, les hablaba, también tenemos lo que son bacillus, tenemos lo que son cobres, tenemos también lo que es azufre, que realmente es un hongo que podemos controlar muy fácilmente. Si se dan cuenta, la mayoría de los productos pues son de contacto, porque podríamos, al tenerlo expuesto como tal, pues muy fácilmente podemos controlarlo sin necesidad de invertir mucho en la parte de un producto sistémico que generalmente son mucho más caros. La siguiente enfermedad es septoria, que generalmente esta nos va a dar un necrosamiento en la parte de nuestras hojas, pero para poderlas diferenciar de las otras, generalmente el daño que nos causa septoria sobre nuestras lechugas va a ser un daño, se le llama que los síntomas son angulares, es decir, casi siempre terminan en esquinas, no son síntomas muy redondeados como tal, como se puede mirar en la mayoría de los síntomas que vemos aquí en las imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo marco lo que sería este síntoma, estamos viendo que casi siempre termina en pico, casi toda la parte. Bueno, aquí se va por tener la vena, pues ya agarra esa forma un poco circular. Sin embargo,
casi todos los síntomas terminan en ángulo, no terminan de forma circular o de forma redondeada. Es una de las características principales como podemos identificar este tipo de hongos. Entonces, siempre o casi siempre, pues van a terminar de forma angular cada uno de los síntomas que tenemos. Entonces, esta es la característica principal, como podemos diferenciarla de la siguiente enfermedad que vamos a ver a continuación. Entonces, en este caso, pues tenemos que termina en ángulos y las condiciones favorables para que se pueda desarrollar, igual que las anteriores, pues requiere de tiempos húmedos y cálidos, temperaturas óptimas de 20 a 24 grados centígrados, plantas malnutridas. Si tú tienes una planta con exceso de nitrógeno, que son mucho más suculentas, con mayor cantidad de agua, pues son más susceptibles a sufrir este tipo de enfermedades. De la misma forma, si tuviéramos plantas con alguna deficiencia, pues la planta entra también en un estrés, lo que provocaría que esa planta pues no se pueda defender del ataque de este organismo. También se puede propagar muy rápidamente por medio de salpicaduras, que esto de las salpicaduras pues aplica más cuando estamos mucho más cerca o producciones en piso que en la parte de hidroponía, pero también por cuestión de lluvias, o también entra la parte si haces riego por aspersión, pues también podrías provocar este tipo de salpicaduras, en las cuales sería un medio ideal para que se pudiera desarrollar este organismo. Realiza su ciclo aproximadamente entre 5 y 10 días en condiciones favorables. No es tan rápida como las dos anteriores. Sin embargo, pues nos causa un daño también muy fuerte, muy parecido al de Bremia. El control, pues vamos a hablar específicamente de lo podemos controlar con lo que serían diferentes productos a base de cobre de forma de contacto. Al final, como les decía, ya les voy a mostrar una página donde pueden buscar diferentes ingredientes activos, diferentes productos que podrían estar utilizando dependiendo de la enfermedad. El objetivo principal del día de hoy es mostrarles los síntomas, que vean las diferencias entre una y otra para poder identificar y de ahí poder escoger cuál es el producto o cuál es el ingrediente activo que mejor o que más fácil puedan conseguir en sus lugares de origen. El que les mencionaba era Cercospora. Si se dan cuenta, el síntoma podría ser muy parecido a lo que era Septoria. Si los checamos muy cerca uno del otro, son muy parecidos. La diferencia es que en un inicio, Cercospora nos va a dar este tipo de marcas como si se viera como un ojo más o menos, donde tenemos más oscuro alrededor o por la periferia del síntoma, y en el centro pues vemos un poco más blanquito o un poco más claro. Conforme va avanzando, la parte clara se mantiene en su mismo tamaño y el síntoma va creciendo, y en lugar o a diferencia de la enfermedad anterior, es que esta sí nos da lo que son las terminaciones del síntoma, nos las da de una forma redondeada. No, la mayoría de ellas no las vamos a tener en ángulo o el ángulo muy marcado como la anterior, sino que esta siempre vamos a encontrar el síntoma de forma redondeado. Entonces ahí vemos diferentes síntomas, diferentes avances, y una de las características es también que si ya avanzó mucho este problema en nuestra lechuga, pues podría llegar hasta perforarse en el centro de nuestro síntoma, podría abrirse, perdiéndose principalmente el lado donde estaba un poco más claro en un inicio del síntoma como tal. Entonces, la forma de diferenciar esta con la anterior es que la anterior estaba en ángulo, y Cercospora la tenemos de forma redondeada el síntoma, aunque la coloración puede ser muy similar o muy parecida entre ellas. Las condiciones favorables hay un gran rango de temperaturas donde se pueden desarrollar, pero prefieren las próximas a 25, muy cercanas a 25 grados centígrados, con humedad relativa por arriba de 90%. Estamos hablando que esta enfermedad, cuando ya penetra sobre nuestro cultivo, podemos ver síntomas visibles a partir de los 3 días y puede esporular a los 5 después de la contaminación. Entonces estamos hablando desde que ya se presentan los síntomas, a la hora que penetra, a los 3 días vemos los síntomas, y a los 2 días posteriores está ya de forma
se está reproduciendo de tal forma que puede seguir la contaminación dentro de nuestro cultivo. El control químico, pues estamos hablando otra vez principalmente lo que son los cobres. Tenemos el triforine o tenemos el captán, que nos pueden ayudar mucho también para controlar esta enfermedad. En cuestión de botritis, pues realmente en lo que es hidroponía, pues se te puede presentar en la parte superior de las hojas, aunque cuando estamos hablando del suelo, podríamos tener problemas muy fuertes en el cuello o en la base de nuestro cultivo, provocando que la planta se quiebre o que la planta se caiga como tal, o se desprenda el tallo como tal de toda la planta. En la hoja podemos tener diferentes formas o diferentes síntomas, pero la característica principal para diferenciarlo de lo que sería un síntoma por falta de calcio, por estrés de temperatura o por falta de agua es que casi siempre el síntoma es de una coloración un poco café clara cuando la tenemos en sus inicios y nos da casi siempre esta formación muy parecida a una V, cuando nos da a la orilla de nuestras hojas. Cuando está hacia el centro de la hoja, ahora nos da lo que sería una parte muy parecida a lo que es un rombo, la forma en la cual se presentaría el síntoma. Y si sigue avanzando, pues realmente estas características que les estoy mostrando, pues realmente se pierden. Y lo que vamos a encontrar ahora va a ser el signo o la reproducción del hongo, que casi siempre vamos a encontrar el micelio como tal de una coloración grisácea que ya está sobre el daño o ya está sobre el síntoma como tal. Esas son las características principales que tenemos en la parte de la botritis, y les comentaba que principalmente esto se da más en lo que es en cultivos bajo suelo. Sobre hidroponía se puede dar el caso en el cual lo tengamos en la base de nuestra planta, pero estaríamos hablando también de que tendría que tener principalmente un daño, posiblemente una herida que se está chocando por allí en el depósito que lo colocaste, que en el tubo, si estamos en NFT, o en el vasito, en la canastilla donde colocas tu planta, no le pones un soporte sobre tu planta que evite que con el viento se esté moviendo, llega a tener algún problema allí en cuestión de una herida o un daño como tal nuestra planta, que se vuelve un foco o una ventana por donde pueden entrar los hongos. En este caso, pues podría entrar lo que sería botritis o muchas de las enfermedades, como algunas que vamos a ver en la parte de bacterias o de fusarium en las diapositivas siguientes. Entonces, para que se presente lo que es la botritis, requerimos ambientes húmedos de aproximadamente humedad relativa del 95% y temperaturas entre 17 y 23 grados centígrados, que haya presencia de agua sobre nuestras hojas. Vuelvo a recalcar lo que sería los riegos por aspersión o periodos muy lluviosos para los que están en campo abierto como tal, que no tengan alguna cubierta que impida que caiga la lluvia sobre su cultivo. También se da bajo intensidad de luz baja y tejidos que ya están muy viejos o que tienen heridas presentes, como les mencionaba. Entonces es muy raro que se dé en hidroponía, a excepción que no tengas cuidado y tu planta, al estarse moviendo con el aire, pueda sufrir un daño, una herida en la base, y que ahí se pueda propagar lo que sería la botritis. En cuestión de botritis, pues tenemos varios, tenemos el Swish, tenemos el Eveland, el Scala, que es uno de los mejores o de los que te puede dar resultado muy rápido en el control de esta enfermedad. Podemos tener lo que es el clortalonil, que principalmente es preventivo para este tipo de enfermedades. Tenemos el azostrobin otra vez, o el Quadrisopti, donde lo puedes utilizar tanto para botritis como para bremia, como hablábamos anteriormente. También uno muy bueno para lo que es botritis, pues tenemos lo que es el Cabrio C, etcétera. Entonces hay una infinidad en cuestión de poder controlar las enfermedades, pero como hablaba en un inicio, en la parte de la lechuga lo que tenemos que hacer es prevenir lo más que se pueda, porque cualquier enfermedad, como hemos estado viendo, demerita la calidad de tu cultivo automáticamente. No es como en el caso de jitomate, no es en el caso del pepino, que las hojas las puedes tener llenas de cinicilla,
puedes tener muchos síntomas o muchas enfermedades en hoja, pero no se están viendo manifestadas en el producto a la hora que tú lo vendes. Tal vez te baja el rendimiento, tal vez te baja un poquito el tamaño, pero no se está viendo a la hora que tú lo vas a vender, como en el caso de la lechuga. Tenemos lo que sería también Rhizoctonia solani, que esta pues, principalmente va a atacar lo que es el tallo o la base de nuestros cultivos. Es de una coloración negra como tal, como se muestra ahí en las fotografías de arriba y la parte de abajo. Una de las formas de diferenciarlo de cualquier otra enfermedad que te provoque este color negro es cortar el tallo de forma horizontal y podríamos mirar un círculo de color negro donde nos está mostrando que los vasos conductores están siendo obstruidos o que no está pasando el agua como tal. Entonces, en el caso de lo que es Rhizoctonia, de lo que es Fusarium, de lo que es cualquier enfermedad que te ataque la raíz, pues el primer síntoma que vas a ver es decaimiento de la planta, principalmente a mediodía. Las hojas más viejas pues se van a doblar. Ya cuando te aparece un síntoma de estas coloraciones o de este color negro, pues lo ideal es hacer la prueba donde tú vas y cortas un tallo, ahí como la imagen que les acabo de marcar, en la cual tú vas a ver que los tubos conductores están de una coloración negra que indica que están obstruidos los tubos conductores y de allí pues ya la planta empieza a avanzar el síntoma mucho más rápido. Si tuvieran este problema en la parte de lo que es hidroponía, lo ideal es que la retires completamente tu planta de tu sistema, porque si no se va a ir propagando por tu solución nutritiva y vas a tener un cóctel allí en tu solución nutritiva con Rhizoctonia. Lo mismo pasaría si tuvieras Fusarium. Lo ideal es que si tienes, retires la planta y si pudieras aplicar algo para desinfectar tu sistema, pues sería lo ideal para evitar la propagación en las demás plantas o que se lleguen a infectar las demás plantas. Las condiciones favorables pues son temperaturas entre 5 y 36 grados centígrados, lo óptimo es 23 grados centígrados a 27. Y sobre todo con presencia de humedad o alta humedad relativa dentro de nuestras unidades de producción. Se puede desarrollar sin ningún problema a pHs ácidos o pHs básicos, no le importa el pH que tú estés manejando. Y temperaturas mínimas para que se dé la infección, estamos hablando de 9 grados centígrados. A esta temperatura, la incubación dura de 11 a 15 días aproximadamente, y si la tenemos a 20 grados centígrados la temperatura, no tarda más de 3 días a que se cumpla este periodo de incubación. Entonces, entre más cerca estemos de 23, 27 grados centígrados, pues la propagación de esta enfermedad es mucho más rápida. El control, pues tenemos lo que es clorotalonil, tenemos lo que es quintoseno, o tenemos lo que sería de nombre comercial, lo que es el Previcur Energy, que son productos específicos para el control de enfermedades sobre la raíz. En la cuestión del Fusarium, que es muy parecido, tal vez al inicio se nos pueda dar muy parecido, que las plantas empiezan a decaerse, que las hojas empiezan a doblarse, principalmente a mediodía, pero a diferencia de lo que fue Rhizoctonia, en el Fusarium podemos ver que las hojas solamente se van a ver decaídas, posteriormente empiezan a desecarse, toman una coloración amarilla, pero las hojas no se caen o no se desprenden fácilmente de nuestra planta. Ahí se quedan sobre la planta, no las puedes arrancar muy fácilmente, están adheridas, solamente se están secando o se están desecando. A la hora que tú sacas una planta, pues vamos a checar que la raíz la vamos a encontrar de un color un poco oscura, un poco café, no el color blanco, color cremita que debe de tener, como se muestra aquí en la fotografía de abajo. Y ya cuando el problema está muy avanzado, pues realmente podemos encontrar una coloración rojiza sobre la base del tallo. En la unión que tenemos entre la raíz y el tallo puede haber una coloración rojiza, una coloración un poco café o hasta negra, que nos da indicios de que tenemos Fusarium dentro de nuestro sistema o dentro de nuestra unidad de producción. Entonces, esa es la forma de diferenciarlo. La anterior te tapa también los tubos conductores, lo mismo que el Fusarium. Sin embargo, Fusarium solamente hace que las hojas se pongan de una coloración amarilla, un estrés por falta de agua porque tapa los conductos, y lo que era Rhizoctonia, pues sí nos da una coloración negra tanto en el tallo
como también puede ir subiendo o dañarte lo que serían la parte de las hojas. En el caso de Rhizoctonia hablábamos de hacer un corte en el tallo de forma horizontal para checar que los tubos conductores estaban tapados o estaban obstruidos y tenía una coloración negra esos tubos que estaban obstruidos. En el caso de Fusarium, hacemos un corte, pero en este caso sería de forma transversal o de forma vertical en el tallo, de forma vertical, en el cual vamos a observar que también los tubos conductores están obstruidos, pero la coloración no va a ser de color negro, sino que va a ser una coloración roja o una coloración marrón, en la cual nos da como indicio que tenemos la parte del Fusarium, además del síntoma de que la hoja solamente se pone de color amarilla, pero no cambia o no tiene una necrosis como tal. Por ahí preguntan que si se puede aplicar algún producto como tricoderma. Sí, en el riego tú puedes mandar un caldo de microorganismos, puedes mandar en tu riego, puedes estar mandando tricodermas, puedes estar mandando bacillus, que estos son los que nos van a ayudar a competir por espacio y por alimento en la raíz, y a la hora que tú colonizas la raíz de tus lechugas con ese tipo de microorganismos, pues en automático estás reduciendo la incidencia de este tipo de patógenos. Por ahí se ha demostrado que si vamos a utilizar tricodermas, debe ser tricodermas de este Harzianum, que es una de las cepas que tiene un mayor control sobre la parte de Fusarium, más que las otras cepas. Pero si en tu país no puedes encontrar esa cepa, puedes utilizar cualquier tricoderma que se reproduce muy rápidamente. Sin embargo, si tu sistema está en hidroponía, no prevalece o no dura mucho tiempo su vida como tal, a diferencia que si tuviéramos nuestro cultivo en suelo, en el cual sí puede desarrollarse por mucho más tiempo o colonizar el suelo como tal. Entonces tenemos que estar haciendo aplicaciones continuas para estar previniendo o estar evitando este tipo de problemas. Comentarles también que lo que es Fusarium y lo que es Rhizoctonia son enfermedades que se les llama oportunistas, ya que este tipo de enfermedades lo que hacen es aprovechar cualquier herida que tenga tu raíz, que tengas en la base del tallo, para penetrar y de ahí reproducirse muy rápidamente. En sistemas hidropónicos, cuando estamos en la parte de NFT o estamos en balsas, pues están en las condiciones adecuadas para que se reproduzca este tipo de hongos, porque lo que piden es un exceso de humedad en las raíces, que lo tenemos en ese tipo de sistemas. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con este tipo de hongos, que de preferencia cuidar que nuestra planta no tenga ninguna herida, que esté completamente sujeta a la hora que la colocamos en nuestro sistema, para que no se vaya a dañar. Si utilizas canastillas, que no se va a dañar con la canastilla, etcétera, y con eso pues evitamos mucho los problemas o disminuimos mucho lo que sería la aparición de este organismo como tal. Dice, en ese caso no debo cambiar la solución y puedo aplicar. Sí, en este caso no es necesario de que tú estés cambiando la solución cada vez que tú aplicas el producto, ya que en los productos que son orgánicos, como es Bacillus, como es Tricodermas, pues realmente estamos hablando de una población que como mínimo el producto debería de tener 1/10⁸ UFCs, que son unidades formadoras de colonia, y allí lo que estás mandando solamente es una población de microorganismos para proteger tu raíz. Es como si mandaras un ejército de aliados a defenderte en la parte de la raíz como tal. No es como los productos o los otros productos químicos en los cuales hay una dosis mínima que tú debes de aplicar para poder controlar la enfermedad. Si tú lo aplicas por abajo de esa dosis, puedes generar resistencia. Si tú aplicas por arriba de esa dosis, también puedes generar resistencia. Entonces, allí es donde tenemos los problemas si tú lo estás aplicando constantemente en el riego. La otra es que los productos químicos, de preferencia, lo ideal sería que tú los usaras como máximo 3 veces, exageradamente 4 veces de forma continua sobre tu cultivo, que para lechuga pues ya sería muchísimo. Estamos hablando que en hidroponía la mayoría llega a 45 días. Si en 45 días hiciste más de 4 aplicaciones de un producto para una determinada enfermedad, pues vas a generar resistencia muy rápido, ya que son organismos
que como hemos visto, la mayoría de ellos se reproducen en menos de 10 días. Entonces, cada vez se hace más resistente, requieres mayor dosis hasta que ya el producto que utilizas realmente ya no sirvió de nada. En este caso, la temperatura requiere temperaturas elevadas que estén aproximadamente entre 28 grados centígrados y como les mencionaba, al ser enfermedades de raíz, lo que a ellos les favorece es tener un exceso de humedad que en automático se da en el sistema NFT, se da en el sistema en balsa y en suelos, para el que esté en suelos, pues podría tener por allí algunos detalles si estás regando en exceso. Entonces, allí sí es muy importante checar sobre todo de que no, checar sobre todo de que no tengamos problemas en la parte de, que no tengamos problemas en la parte de causar heridas para que este hongo no se pueda propagar rápidamente sobre nuestro cultivo. Por ahí dicen que si se hacen 4 aplicaciones, los periodos de carencia no se cumplirán. Eso depende del producto que utilices. Hay productos en los cuales ya está muy avanzado, en el cual tú puedes aplicar hoy, el día de mañana puedes cosechar o el mismo día podría estar cosechando. Entonces ahí ya depende más que nada en la parte del producto que utilices, aunque para el uso de estos productos, para tanto lo que es Fusarium y Rhizoctonia, la mayoría de ellos no tienen periodo de carencia o índice de seguridad para los que son de México, menores a 10 o 15 días en los cuales tú deberías de estarlo aplicando mucho tiempo antes. Lo que yo mencionaba de 3, 4 aplicaciones en un ciclo era de forma general para todos los químicos o para todos los productos que tú utilices para controlar enfermedades, no específicamente para esto. Entonces, para este caso, pues tenemos lo que es Venomil o Venomilo, el Sportac, el Cercovin, el Busan y Tecto. Esos realmente no se utilizan cuando estamos hablando de sistemas pequeños en la parte de hidroponía. Si estuviéramos hablando de superficies grandes, en cuestión de sustrato, pues ahí sí lo podemos utilizar, lo que es Busan, lo que es lo que es Busan como tal. El Tecto lo podemos utilizar entre uno y otro, pero en eso sí estamos hablando que estaríamos aproximadamente de 21 días, 25 días de periodo de carencia o de índice de seguridad a la cosecha. O podemos utilizar el Vela Plus, que también es un producto que no es tan tóxico, el cual nos podría estar ayudando muy bien. Ahora entramos a lo que serían las bacterias y entramos con lo que serían Pseudomonas cichori. En este caso, lo que nos va a dar, primeramente, entre nuestras hojas, principalmente va a ir por la vena principal de nuestras hojas, nos da una coloración marrón o una coloración un poco café. Si no se controla o si no se aplica nada, pues sigue avanzando, va subiendo en la hoja y podría llegar a provocar necrosis sobre la hoja y seguir avanzando hasta podrir completamente toda nuestra lechuga. Las condiciones favorables, pues tenemos temperaturas de 5 a 35 grados centígrados, óptimo de 20 a 25 grados, y por encima de 35 grados, esta bacteria se podría morir. Entonces, si tuviéramos por allí un invernaderito o algo, pues podríamos darle estas condiciones de temperatura si es que se nos presenta este tipo de bacterias, cerrar nuestro invernadero, que se suba durante un día por arriba de 35 grados centígrados y podríamos controlarla de una forma un poco más sencilla. Por ahí preguntaban que si los productos pueden aplicarse al sustrato para erradicar Fusarium. Sí, lo que hablaba anteriormente del Tecto, lo que hablaba de supongo que se refiere al anterior. Todo lo que hablaba del Tecto, del Bulsan 30W, los podemos utilizar sin ningún problema bajo el sustrato y estos nos ayudan mucho a lo que sería la parte del control. En la parte de erradicación, pues realmente no puedo asegurarle que se erradique por completo, pero sí disminuye mucho lo que sería la probabilidad de apariencia dentro de su cultivo, dentro de sus plantas. Generalmente podemos utilizar lo que es Tecto o Cercovin para desinfectar. Yo lo he utilizado, lo he recomendado estos tipos de productos hasta para desinfectar suelo como tal,
antes de un trasplante cuando no tienes problemas tan fuertes en cuestión de Fusarium o no hay un historial de Fusarium o de Rhizoctonia dentro de nuestros suelos. Si estamos hablando de sustratos, sin ningún problema se pueden utilizar. La ventaja es de que tú desinfectas o los aplicas y en menos de 8 días tú podrías estar trasplantando sin ningún problema, a diferencia de estar utilizando otro tipo de productos para desinfectar para este tipo de microorganismos. El Busan, se me pasaba a decirles, el Busan casi no tiene índice de seguridad porque es un producto el cual lo único que hace es activar las defensas de la planta para que ella misma se esté defendiendo de los microorganismos, principalmente de los ataques que son a la parte de la raíz. En la cuestión de las pseudomonas, también prefieren, o la mayoría de las bacterias prefieren ambientes húmedos, periodos de lluvia prolongados o riegos por aspersión como tal. Las xanthomonas lo que nos va a dar es una necrosis sobre nuestras hojas o nos va a dar algunas manchas en las cuales va a estar de forma necrótica y conforme avanza, pues el daño se va viendo más grande o se van juntando cada uno de los síntomas pequeños que teníamos en un inicio. La temperatura a la cual se puede desarrollar es de 0 a 35 grados centígrados, la óptima es de 26 a 28 grados, y por encima de 52 grados muere, que desgraciadamente pues a esas temperaturas muchos de los cultivos o la mayoría de ellos también se pueden morir. Prefiere ambientes húmedos, especialmente favorables los rocíos matutinos o por la mañana, o si hay lluvias o riegos por aspersión, y también es específica o puede entrar mucho más fácil a nuestro cultivo si nuestras plantas pudieran tener o tienen heridas. Erwinia, que es otra de las bacterias que también se pueden presentar en hidroponía, tendría que ser muy raro también la presencia de la misma, sin embargo, podría darse el caso en la cual llegara a presentarse. Entonces, a diferencia de lo que era pseudomonas, en este caso no sube tanto en la parte de la hoja o no se desarrolla tanto sobre la hoja, sino que principalmente Erwinia nos va a atacar lo que sería el tallo o las partes más suculentas de nuestro cultivo. Generalmente se va lo del tallo, tenemos una pudrición que cuando hablamos de bacterias, pues generalmente vamos a tener lo que sería un mal olor o un olor desagradable. Y en el caso de Erwinia, pues tenemos que el daño o donde está causado el daño, pues es un daño que es aguado o es flojo como tal. En el tallo, si hacemos un corte antes de que se dé esta característica de que el tallo ya se aflojó, ya que está aguado de mal aspecto, si hacemos un corte también podríamos ver ahí algunos puntos, como se mira la fotografía. Si nos damos cuenta, hay diferentes puntitos que podrían confundirse con lo que era Rhizoctonia. Sin embargo, Rhizoctonia en el centro estaba de color blanco y solamente los tubos conductores estaban de una coloración negra mostrando la obstrucción de los tubos conductores como tal. En este caso tiene los puntitos, pero el centro o la médula del tallo de nuestra lechuga ya empieza a mostrar una coloración oscura que posteriormente se pone negra y va a tomar ese aspecto acuoso o aguado y de un mal olor o un olor desagradable. Condiciones favorables, pues las condiciones es igual, alta humedad, en este caso son temperaturas cálidas o un ambiente cálido, periodos con nubes o muy lluviosos, presencia de heridas, principalmente, en este caso hablamos de plantas más adultas donde se va a presentar lo que es Erwinia, ya que o las plantas más grandes o más adultas son más susceptibles que las plantas más jóvenes. Esto es porque al ser plantas ya más viejas, pues en automático podrían ser plantas que pudieran tener mayor número de heridas por las cuales puede entrar este tipo de enfermedades. También busca lo que son hojas senescentes o hojas que están ya en envejecimiento. Entonces estamos hablando que es clave la parte de la cosecha. Si ya la planta llegó a la cosecha y tú todavía lo tienes, aparte de que se te va a modificar el sabor porque ya se pasó el tiempo de la cosecha, sacas una lechuga con un sabor un poco más amargo. Aparte de eso, pues corres el riesgo de que se te presente este tipo de bacterias
por todas las heridas que podría tener o por la susceptible que pueden volverse esas hojas viejas en las cuales hay un microclima ideal para el desarrollo tanto de hongos y de bacterias. Se desarrolla entre temperaturas de 5 a 37 grados centígrados con un óptimo de 25 a 30 grados centígrados. Y de forma general, pues tenemos los controles, lo que sería para la parte de bacterias, todas se controlan con los mismos productos, no hay en específico para un producto. Generalmente nos vamos a lo que son productos a base de cobre, que son de contacto, pero tendríamos que entrarle directamente a lo que serían alguna terramicina agrícola, como el caso de Casumín, como el caso de Agrimicin o Agrigen Plus, que ya estamos hablando de un antibiótico para poder controlar tal cual lo que sería la bacteria. Podemos utilizar, les hablaba también en cuestión de hongos, algunos podemos utilizar lo que es el Vela Plus, les comentaba que ese es un producto que no tiene tanto índice de seguridad, en este caso es sin límite, lo podemos utilizar y al día siguiente estar cosechando sin ningún problema, debido a que es un producto orgánico, la mayoría igual de los que son a base de cobre, no tienen ningún límite tampoco, lo aplicas hoy y para el día siguiente podrías estar sin ningún problema cosechando y no tendríamos ningún problema por la parte de índice de seguridad a la cosecha, o por ahí me hablaban de carencia o algo así en otros países que así la conocen. Aquí hay algo de bibliografía de lo que acabamos de ver. Una de las bibliografías más completas pues es el libro de Blanchard del 2005 que se llama Enfermedades de las lechugas, identificar, conocer y controlar de Mundiprensa, y de allí pues hay otras, tenemos varias que podrías encontrarlas muy fácilmente en internet en algunos de los casos. Por ejemplo, está la de Embrapa, que es una empresa brasileña, la cual saca también varios manuales, entre ellos tiene las enfermedades de la lechuga, y ese tipo de manuales están disponibles para descargar. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que acabamos de ver. Tenemos acá una pregunta, menciona, ¿podrían ampliar cómo desinfectar el sustrato con Pythium? Bueno, cualquiera de los Pythium, realmente ahí entra todo lo que son secaderas o son la parte de las raíces. Es el mismo método, es la misma técnica de desinfectar tanto para Rhizoctonia como para Fusarium. Entonces, hablábamos que podríamos utilizar productos, se puede utilizar lo que es el Tecto 60 más Mancozeb o solo Tecto 60, podemos utilizar lo que es Busan 30W o podemos utilizar lo que es la parte del Cercovín. Específicamente, si tú quieres desinfectar de cualquier enfermedad que te cause problemas sobre la parte de raíz como tal, ya sea Fusarium, ya sea cualquier enfermedad causada por Pythium o sea Rhizoctonia, que al final de cuentas, pues estas son las que nos provocan en plántula, principalmente lo que le llamamos las secaderas. Entonces, cualquiera de ellos podría ser también, si no es muy fuerte el problema, podríamos utilizar hasta Previcur N, para estar desinfectando, matando la mayoría de los hongos causantes de enfermedades de raíz, y de ahí ya desinfectar nuestro sustrato sin tener ningún problema. Entonces, la forma, generalmente lo que tienes que hacer es humedeces, primeramente tu sustrato debe de estar completamente húmedo. Ya una vez que lo tienes húmedo, ahora sí aplicas el producto para que el producto llegue o pueda tocar la mayor superficie de tu sustrato, y la única forma es que esté completamente húmedo. Entonces ya está húmedo, aplicas tu producto, lo dejas que actúe algunos días y de allí pues ya puedes dar otro riego. La mayoría de los productos que les acabo de mencionar, aplicado a la dosis correcta, pues realmente no es tóxico a la planta y puedes trasplantar sin ningún problema. En ese caso, disculpe, le hago, justo estaba hablando, escuchando lo que decía sobre el tema del Cercovín en el sistema, en las plántulas, o sea, sería en el plantín, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En este caso, cuando uno tiene sustrato en turba, ¿se puede hacer la aplicación ahí en ese mismo sustrato al plantín? Está hablando de producción de plántula, ¿verdad? Claro, de plántula, exactamente. Sí. No, en plántula, allí se te presenta Pythium o
que realmente Pythium está ahí en plántula, son 5 hongos los que podrían darte lo que es la secadera o caída de tu planta, ¿no? Como tal. Entonces, esos 5 hongos, la clave o el momento ideal es que tienes un exceso de agua o estar regando de más cuando estamos en plántula. Entonces, ahí a la hora que tú tienes turba o compras peat moss o cualquier sustrato, generalmente ya viene desinfectado y no deberías de tener problemas, o el problema solo se te presenta porque están las condiciones adecuadas para que se presente ese patógeno. Entonces, ahí el problema es un exceso de humedad, que lo primero que ves es que tus plantas empiezan a tomar una coloración un poco amarilla de las hojas más jóvenes, que es una deficiencia de hierro inducida por la falta de oxigenación o por asfixia radicular por el exceso de humedad que tenemos. Si no se corrige ese exceso de humedad, en automático te entra lo que sería Pythium o cualquiera de los otros hongos, que puede ser Rhizoctonia, puede ser Fusarium, etcétera. Entonces, ahí la clave es esa. Nosotros actualmente ya no utilizamos ningún producto químico. Si fuera producto químico, el mero efectivo para parar ese tipo de pudriciones es lo que es Previcur-N, o podrías utilizar también Captan, pero aparte de aplicar el producto, tenemos que castigar la planta en cuestión de humedad para que quitemos el ambiente propicio para su propagación y con eso le ayudemos a que el producto termine de eliminar el hongo o eliminar la enfermedad específicamente en nuestro cultivo. En la parte de preparación del sustrato, como usted mencionaba, lo que nosotros hacemos actualmente, nosotros ya en plántula no utilizamos ningún producto químico. Lo que hacemos es utilizar lo que sería tricodermas, utilizamos bacillus y utilizamos azospirillum. El azospirillum nos ayuda a que la planta sea más eficiente en absorción de agua y de nutrientes. Bacillus y tricodermas nos ayudan a evitar o a prevenir lo que serían enfermedades de raíz. Entonces, si nosotros utilizamos o mezclamos en el sustrato ese tipo de microorganismos, difícilmente se nos presenta la enfermedad, a excepción de que tengamos un muy mal manejo del riego, provoquemos inundaciones constantemente y se nos genere debido a ese problema. Pero Pythium generalmente te aparece por exceso de humedad en almácigos. No sé si aclaré su duda. Muchas gracias, la verdad que sí, muchas gracias. Por ahí preguntan qué dosis de agua oxigenada y Bacillus subtilis. Les mencionaba que el Bacillus generalmente, o cualquier producto de microorganismos, Bacillus, tricodermas, azospirillum, etcétera, lo ideal es que tú consigas productos como mínimo de 1/10⁸ UFCs o unidades formadoras de colonia. De ahí la dosis, más o menos, si fuera suelo, estaríamos hablando que más o menos utilizas, si son Bacillus es 1 kilogramo por hectárea, y si es tricodermas utilizamos medio kilogramo. Entonces estamos hablando aproximadamente que ya si lo vamos a diluir como tal, nosotros lo que hemos hecho es aplicar en un rango lo que es tricodermas y bacillus, lo manejamos entre 3 a 5 gramos por cada litro de agua cuando lo estamos aplicando de forma foliar o lo estamos inyectando por medio del riego en sistemas hidropónicos. Y la dosis del agua oxigenada, cuando nosotros utilizamos agua oxigenada, la mandamos al 1% del agua oxigenada que está cercana al 3%, que es la que te venden en las farmacias como tal. Entonces serían 10 mililitros por litro de agua, es lo que nosotros utilizamos para fumigar nuestras plantas. Y si utilizáramos también bicarbonato, estamos hablando que el bicarbonato lo podemos llevar desde 5 hasta 10 gramos por cada litro de agua, si es bicarbonato de sodio, y si fuera bicarbonato de potasio, que ya es un producto que compras en cualquier tienda de agroquímicos, que es mucho más caro que el otro, generalmente la dosis es de 1 a 3 gramos por litro, dependiendo del producto que consigas. De forma sencilla, para sacar lo que son las dosis, generalmente las dosis vienen explicadas por hectárea, entonces lo más común es que por 1 hectárea tú utilices de 400 a 600 litros, ese es lo general. Entonces lo que dice, si te dice 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, se divide entre 400 o 600 litros y de ahí sacas ya tu dosis por litro, si es que la superficie que manejas es un poco más pequeña de esa hectárea. ¿Alguna duda, pregunta? Si no, pues mientras les paso ese promocional, si no hay alguna pregunta, duda.
Entonces, esos son los servicios con los que contamos. Yo soy de la empresa Agrocejo, de aquí de México, entonces contamos con asistencia técnica en sistemas hidropónicos, en suelos, en frutales, hortalizas, etcétera, de forma presencial y online, dependiendo lo lejos que estén de donde nosotros nos encontramos. Ahí está nuestro teléfono para cualquier consulta, cualquier pregunta, el 8110-7110-84, o por correo electrónico, que es agrocejo@gmail.com, o nos pueden encontrar también en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram y en el YouTube. Nos pueden encontrar también como Agrocejo. Contamos con cursos de capacitación, de formulación de soluciones nutritivas, producción de tomate, producción de fresa, producción de plántula, producción de rosa, construcción de invernaderos, y también podemos diseñar algún curso que ustedes deseen a la medida y ya nos ponemos de acuerdo cuáles serían los temas. De mi parte sería todo, y agradeciéndoles la asistencia el día de hoy, y sobre todo si nos pueden seguir ahí en lo que son nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, y en la parte del Instagram nos encuentran como Agrocejo.